Vamos a continuar con nuestra clase y ya hemos hablado acerca de conceptos básicos de la fisiología del sistema inmunitario. Hemos hablado del sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido, las principales diferencias, las principales células, ¿no? Vamos a hablar también de respuesta inmunitaria ahora, pero ya hemos conceptualizado un poco a respuesta inmunitaria, que su función primaria es distinguir lo propio de lo extraño y eliminar las sustancias extrañas. Eso fue lo que dijimos. Y vamos a tener una respuesta inmunitaria frente a infecciones virales. Tenemos el virus, ¿no?, que ingresa, ¿no? Y este va a tener receptores como el TLR3 y va a generar un proceso de activación de células presentadoras de antígenos. Y se va a activar algunas interleuquinas como el interferón alfa, el interferón gamma, el interferón beta, y esto va a activar a macrófagos y células natural killer que van a generar así la estimulación de células efectoras como los CD4 y los CD8 que finalmente matarán a la célula presentadora de la infección. También tenemos la inmunidad o la respuesta inmunitaria frente a infecciones bacterianas. En el caso de infecciones bacterianas tenemos algunos antígenos que pueden estar dentro de la cápsula de la bacteria o dentro de la pared o dentro del flagelo de la bacteria o dentro de su pili o fimbria, ¿no? Como el antígeno K, el antígeno O, el H y el F. El K en la cápsula, el O en la pared del flagelo, tenemos el antígeno H y el antígeno F a nivel del pili, de la pili o la fimbria, ¿no? Entonces, cuando vamos a tener una célula presentadora, la va a ingerir y fagocitar a la bacteria y se va a producir la estimulación de las células T helper, en especial a T helper 1, porque hemos hablado de ello, que está relacionada con la infección. Y la inmunidad antiparasitaria. Por ejemplo, tenemos al Trypanosoma cruzi. Este puede ser que tenga la activación de una inmunidad innata, por lo tanto se va a estimular a las células natural killer y va a producir una destrucción de la célula. O puede ser que tengamos a una célula presentadora de antígeno y se active el linfocito CD4. Y ante el CD4, ante el parásito, se va a diferenciar ¿en qué? En un T helper 2. Parásitos y van a producir, por eso que más adelante cuando vean clínica van a ver un cambio en nuestra fórmula leucocitaria con una pequeña variación a nivel de los eosinófilos, ¿no? Entonces va a ser por eso que se va a activar el T helper 2 a nivel de un tipo de inmunidad antiparasitaria, ¿no? Vamos a ver también ahora sí de lleno alteraciones del sistema inmunitario, y dentro de las alteraciones del sistema inmunitario vamos a tener dentro de ella deficiencias. Entonces, una acción inmunitaria insuficiente. Vamos a tener una hipersensibilidad, una acción inmunitaria excesiva. Y vamos a tener enfermedades autoinmunitarias, que es la incapacidad de reconocimiento de antígenos propios. Entonces, si bien la respuesta inmune es creada para protegernos de los antígenos, también puede estar disminuida o puede estar aumentada o no genera un trabajo adecuado y se producen enfermedades autoinmunitarias. Dentro de ellas vamos a empezar viendo las que son de deficiencia, de acción inmunitaria insuficiente, donde vamos a ver inmunodeficiencias congénitas que pueden afectar a las defensas inespecíficas o específicas. O también vamos a ver dentro de ellas a la acción inmunitaria insuficiente en el caso, por ejemplo, de la inmunodeficiencia adquirida, como el SIDA. Entonces, la naturaleza de la inmunodeficiencia influirá de manera específica en la infección que afectará al huésped. Entonces, hay muchos sitios potenciales en los cuales aberraciones del desarrollo del sistema inmunitario pueden llevar a anormalidades de la inmunocompetencia, ¿no? Cuando estos defectos son de origen genético, se denominan trastornos de inmunodeficiencia primaria. Entonces, estos tipos de inmunodeficiencia primaria van a estar dados por una serie de aberraciones, ¿no? Y estas aberraciones van a ser
en sitios de anomalías en inmunocompetencia, por ejemplo, en la fijación de ligandos, en defectos en el receptor, defectos en la señalización, en la recombinación o a nivel metabólico. Entonces, esto contrasta con la inmunidad alterada como consecuencia de farmacoterapia, infección por VIH o malnutrición o enfermedad sistémica como la diabetes mellitus. Eh, Investigaciones clínicas de varios defectos congénitos han contribuido a caracterizar muchos aspectos de la fisiología inmunitaria normal. Entonces, la naturaleza misma de un defecto en la respuesta inmunitaria del huésped sitúa a sujetos susceptibles en riesgo alto de diversas enfermedades y trastornos infecciosos malignos y autoinmunitarios. Entonces, la respuesta del defecto funcional específico influirá de modo importante sobre el tipo de infección que afecta al huésped, ¿no? Entonces, hemos dicho que a nivel de diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, a la fijación al ligando, ¿no? Puede haber una inmunoglobulina normal por cambio del isótopo, ¿no? Del isotipo. Defectos del receptor, por ejemplo, puede haber una maduración anormal de linfocitos T y B y de células natural killer, o defectos de la señalización, no una linfopenia a expensas de células TCD8, disfunción de células TCD4, defectos de diferenciación, activación y proliferación de células T, ¿no? O células B o células natural killer, y defectos en la recombinación como en células T, células B y células natural killer. Y a nivel de defectos metabólicos, también linfopenias intensas de células T, B, no, linfopenia de células T y metabolismo oxidativo anormal. En cualquiera de estos sitios puede actuar la enfermedad produciendo la deficiencia de la enfermedad. Por ejemplo, también se puede dar por deficiencia de células T, que es de inmunidad adquirida porque tengan una hipoplasia tímica que, por ejemplo, se puede dar por las micobacterias, ¿no? Entonces, se puede dar una hipoplasia tímica a producto de una micobacteria. Entonces, hay relaciones de diversos patógenos con la infección de trastornos de inmunodeficiencia primaria. Como les digo, por ejemplo, en el SIDA también ocurre una hiperplasia tímica, entonces hongos y virus también están involucrados en estos. Por ejemplo, en deficiencia de complemento están involucrados las bacterias piógenas, ¿no? Eh, en la deficiencia de complemento tendré que la vía innata, donde el complemento opsoniza, van a atacar a este paciente las bacterias piógenas, porque dependiendo de qué deficiencia tenga, tendrá una mayor predisposición para infecciones de diferentes tipos, ¿no? O enfermedades autoinmunitarias. Como no existe este componente, ¿no? Hay una deficiencia, este complemento de la opsonización no se producirá y va a ser más susceptible a infecciones también. Entonces, vamos a ver que vamos a ver que dentro de la acción inmunitaria insuficiente vamos a tener trastornos de la inmunodeficiencia adquirida. Y dentro de los trastornos de la inmunodeficiencia adquirida vamos a ver a los trastornos primarios de inmunodeficiencia humoral, porque la adquirida se separa en humoral y celular. Entonces, dentro de los trastornos primarios de inmunodeficiencia humoral, vamos a tener, por ejemplo, al síndrome de D. George, ¿no? Como pueden ver el pequeño gráfico de arriba, donde hay un síndrome de D. George, donde podemos ver a la clínica, ¿no? Algunos puntos clínicos, ojos separados, implantación baja de orejas, ¿no? Y esto se da por una falta del desarrollo del timo, una producción anormal de inmunoglobulinas por falta de linfocitos T helper, ¿no? Entonces, vamos a ver que a nivel del trastorno primario de inmunodeficiencia humoral no se activa la célula B, no se forman células plasmáticas y tampoco los anticuerpos. Y desde el inicio de la formación de la célula B tenemos una célula totipotencial que van diferenciando se van diferenciando, ¿no? Y en cada anticuerpo tendré una hipogama globulinemia ligada al cromosoma X.
una enfermedad donde tendré anticuerpos que afectan más a los varones. Entonces, yo puedo tener todo el recorrido, ¿no? Con una alteración de inmunoglobulina A. Y esta inmunoglobulina A a nivel de las secreciones, si yo tuviera una deficiencia de la inmunoglobulina A, solamente no pasaría nada porque tengo la inmunoglobulina G y la M. Puede contrarrestarla. Entonces la infección puede ser controlada. Entonces, pero si tengo una deficiencia de inmunoglobulina G, puedo tener una meningitis o eh, una neumonía no adquirida en la comunidad o una serie de trastornos que se producen por la invasión de patógenos, ¿no? Muy sensibles, va a volverse el organismo, ¿no? Eh, Se debe por una deficiencia de estas inmunoglobulinas. Entonces, también tendremos un trastorno secundario de inmunodeficiencia humoral, el trastorno primario, como vimos ya, el famoso síndrome de George, pero a diferencia del trastorno secundario, ¿no? Que es una pérdida selectiva, como les digo, de inmunoglobulina A o inmunoglobulina E o trastornos geniturinarios o gastrointestinales, puede producir también un síndrome nefrótico, ¿no? No solamente puede ser primarios estas deficiencias, o sea, nace con ellos, ¿no? Porque el trastorno primario de inmunodeficiencia humoral nace con ese trastorno el paciente, sino también secundaria, porque los anticuerpos son de tipo proteico. Si tengo una enfermedad donde pierdo proteínas, por ejemplo, una enfermedad geniturinaria, un síndrome nefrótico, también estoy perdiendo una gran cantidad de proteínas. Y en una gastrointestinal donde también se pierde proteínas, entonces tendré un trastorno de inmunodeficiencia secundaria humoral a consecuencia de la pérdida de proteínas, ¿no? Entonces va a producir que en el paciente haya una deficiencia inmunitaria. También vamos a tener trastornos primarios de inmunodeficiencia celular. Entonces, hay una enfermedad que es la hiper-IgM, ¿no? Donde tendré bajos niveles de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, pero altísimas de inmunoglobulina M. Entonces, también está ligada al cromosoma X. Le dará entonces a los hombres, ¿no? Y vamos a tener acá trastornos virales que traerán con la disminución de linfocitos T, por ejemplo, el sarampión, le va a venir una disminución de esta inmunidad o puede tener también TBC, ¿no? Entonces, estos trastornos primarios de inmunodeficiencia celular se asocian a infecciones virales, ¿no? El citomegalovirus o el linfoma de Hodgkin o virus VIH o herpes virus, el sarampión, hay una pérdida de la función celular y depresión de un subtipo selectivo. Entonces, eh, como podemos ver, esa es la parte de inmunodeficiencia, ¿no? Por una acción inmunitaria insuficiente, ¿no? Vamos a tener deficiencias del sistema inmunológico primario. Hemos visto también trastornos de inmunodeficiencia adquirida, entre ellos el primario el tipo humoral, o el secundario también de tipo humoral y el tipo primario de trastorno de tipo celular. Vamos a tener ahí una serie de inmunodeficiencias también como la enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave, ¿no? Como hablamos también la inmunodeficiencia con hiper-IgM o también a gamma-globulinemias ligadas al X o la aplasia tímica congénita o síndrome de George como trastorno primario de inmunodeficiencia humoral. Entonces, vamos a ver ahora ya no deficiencia, sino que nuestro sistema inmune reacciona, ya no está disminuido, sino esta vez está aumentado. Hay una hiperreacción, un hipertrabajo de nuestro sistema inmunitario y donde vamos a ver una diferencia de reacciones de hipersensibilidad. Vamos a diferenciarlos en diferentes tipos
Y tenemos reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son mediadas por la inmunoglobulina E, por ejemplo, donde tenemos en esta deficiencia nula, sino más bien tendremos un aumento, un gran aumento del trabajo inmunitario en el cuerpo. Entonces, según Helicombs, clasificaron los mecanismos de sus respuestas inmunitarias a antígenos en 4 tipos de reacciones para permitir un entendimiento más claro de la inmunopatogenia de la enfermedad. Entonces tenemos dentro de la hipersensibilidad a la tipo 1, que es la alergia clínica, representa la respuesta de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. Entonces, que surge por inflamación perjudicial en respuesta a la presencia de antígenos ambientales normalmente inocuos. Entonces, por ejemplo, las reacciones anafilácticas o de hipersensibilidad inmediata ocurren tras unión de antígenos o anticuerpos inmunoglobulina E fijos a la superficie del mastocito, que es la célula cebada, o al basófilo. Entonces, y suscrita la liberación de mediadores inflamatorios preformados y recién generados que producen las manifestaciones clínicas. Ejemplos tenemos de reacción mediada por tipo 1 son choque anafiláctico, una rinitis alérgica, un asma alérgico, ¿no? Y reacciones alérgicas a fármacos también, ¿no? Donde en la rinitis alérgica, por ejemplo, podemos encontrar congestión ocular, congestión nasal, tupidez, estornudos, prurito generalizado también a veces. Entonces, todo esto es mediado por la inmunoglobulina E. Yo quiero saber si el paciente tiene alergia, entonces lo que hago es exponer el antígeno con la piel. Y ya va a aumentar la inmunoglobulina E y va a producir esta secreción. Entonces, acaban de estar involucrados el alergeno, la herencia y la mucosa. El alergeno y la herencia, ¿no? Entonces van a nivel de la mucosa a haber una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por una inmunoglobulina E, ¿no? También tenemos otra reacción de hipersensibilidad que es la tipo 2 o llamada también citotóxica, que incluye la unión de anticuerpos de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M o antígenos unidos de manera covalente a estructuras de la membrana celular. La unión antígeno-anticuerpo activa la cascada del complemento y ocasiona la destrucción de la célula a la cual está unida el antígeno. Entonces, los ejemplos de lesión tisular por este mecanismo son la anemia hemolítica inmunitaria y la enfermedad hemolítica eh, por RH en el recién nacido, o otro ejemplo del proceso morboso mediado por el tipo 2 sin muerte celular es el hipertiroidismo autoinmunitario, ¿no? Un trastorno en el cual hay anticuerpos estimulantes de la tiroide y estimulan el tejido tiroideo. También tendremos reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 que son de enfermedades autoinmunitarias y estas, las reacciones mediadas por complejos inmunitarios suceden cuando estos últimos se forman por la unión de antígeno y anticuerpo con fijación de complemento. Entonces los complejos inmunitarios unidos a complemento facilitan la ozonización por fagocitosis y los complejos por lo general se eliminan de la circulación en el sistema retículo endotelial. Aún así, el depósito de estos complejos en tejidos o en el endotelio vascular puede producir lesión tisular mediada por complejos inmunitarios al llevar a activación del complemento. Entonces, generación de anafilatoxina, ¿no? O quimiotaxis de leucocitos polimorfonucleares, liberación de mediadores y daño tisular, la reacción de Artus cutánea, ¿no? La enfermedad del suero sistémico, algunos aspectos de la autoinmunidad clínica y ciertas características de la endocarditis infecciosa, pues son ejemplos de clínicos de enfermedad mediada por reacciones tipo 3. Entonces, para recapitular hasta aquel momento, entonces tenemos a las tipo 1, que van a ser las mediadas por inmunoglobulina E, y en esas vamos a tener principalmente como ejemplo a las alergias, ¿no? Rinitis alérgica, por ejemplo. Principal característica de una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Ahora también tenemos las tipo 2, que van a ser las citotóxicas, ¿no? Entonces,
En este tipo de inmunidad tenemos la unión de anticuerpos, ¿no? Ahí vamos a tener, eh, para explicarles mejor, por ejemplo, en el tipo 2 vamos a tener que los antígenos están situados en células. Entonces los antígenos se unen al anticuerpo que puede ser la inmunoglobulina G o la M y producen activación del complemento CA3A activado y el C3b, ¿no? Que hacen ozonización, inflamación y finalmente lisis celular, ¿no? Y acá vamos a ver como ejemplo, por ejemplo, también algunas enfermedades autoinmunitarias. Y en la tipo 3, pues es la que tenemos, los antígenos están libres y entonces los macrófagos no destruyen los complejos antígeno-anticuerpos. Si no reconocen tampoco muy bien, no hay un buen trabajo a nivel de este complejo antígeno-anticuerpo circulante, ¿no? Lo que va a producir es una activación de complemento y al final activa las células inflamatorias. Y acá vamos a ver más que todas las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoidea. Tenemos el antígeno libre y el antígeno unido al anticuerpo y esto van a activar al sistema de complemento y una reacción inflamatoria que me van a producir como el lupus, ¿no? Y la última es la reacción de hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? En donde vamos a ver en la tipo 4, el antígeno provoca el desarrollo de un clon específico, ¿no? Del linfocito T y enseguida, en una segunda exposición, se activan los macrófagos responsables de los procesos de inflamación. Por ejemplo, una dermatitis de contacto va a ser en este tipo de hipersensibilidad. La inmunidad mediada por células se encarga de defensas del huésped contra microorganismos patógenos intracelulares, aun cuando la regulación anormal de este sistema puede traducirse en hipersensibilidad de tipo retardado. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 no están mediadas por anticuerpos, sino por linfocitos T específicos para antígenos. Ejemplos clásicos son las reacciones de las pruebas cutáneas de tuberculina y la dermatitis de contacto. Entonces, esos son los 4 tipos de hipersensibilidad. Entonces, a mí vamos a ver un poco acerca del lupus eritematoso sistémico. Entonces, el lupus eritematoso sistémico, vamos a hablar un poco de su fisiopatología, ¿no? Primero, van a ver que en clínica el lupus eritematoso sistémico va a estar dentro de una enfermedad reumática, ¿no? Pero nosotros ahorita estamos hablando de fisiopatología. Entonces, dentro de la fisiopatología es útil observar la patogenia del lupus eritematoso sistémica en fases leve. Aunque estas fases no se pueden diferenciar claramente en sentido clínico, es probable que los hechos que al inicio ocurran antes del brote de la enfermedad, según se define clínicamente, lo cual requiere amplificación crónica de la fase de propagación para que se torne evidente. Entonces, dentro de la fisiopatología tenemos una fase de inicio, ¿no? Entonces, en esta fase de inicio, la respuesta de anticuerpos en el lupus se dirige a un grupo específico de anticuerpos, de autoantígenos. O sea, no obstante que este grupo de autoantígenos no comparte rasgos comunes, ejemplo, estructura, distribución o función, en las células sanas, estas moléculas se unifican y durante la muerte celular por apoptosis, cuando se agrupan y modifican estructuralmente para formar vesículas apoptósicas en la superficie. Entonces, los estudios sugieren que el hecho iniciador en el lupus es una forma única de muerte celular por apoptosis que ocurre en un contexto proinmunitario, por ejemplo, una infección viral, ¿no? Entonces, diversas exposiciones ambientales se han asociado de manera contundente con el inicio de la enfermedad del LES. Entre ellas está la exposición al sol, asociada tanto con el inicio como con los recrudecimientos de la enfermedad.
Entonces, las infecciones virales, como la exposición al virus Epstein-Barr, tiene una fuerte asociación con el lupus eritematoso sistémico en niños, y ciertos fármacos son agentes a los que la gente se expone con frecuencia, lo cual sugiere que aquellos individuos que desarrollan LES tienen anormalidades subyacentes que los hacen particularmente susceptibles al inicio de la enfermedad. Un defecto esencial que se relaciona con la susceptibilidad para el desarrollo y propagación del LES parece ser la alteración de la depuración normal de las células apoptósicas en los tejidos. Entonces, así en un individuo sano, el destino de la mayor parte de las células apoptósicas es la fagocitosis rápida y eficaz de los macrófagos, y los antígenos ingeridos de este modo se degradan rápido. Y la fagocitosis de células apoptósicas inhiben la secreción de citoquinas proinflamatorias de los macrófagos y provocan secreción de varias citoquinas antiinflamatorias, lo cual contribuye a incapacitar a células apoptósicas para iniciar una respuesta inmunitaria primaria. Y entonces, por último, la fagocitosis ávida de las células apoptósicas por parte de los macrófagos normales previene de cantidades significativas y tengan acceso a la población de células dendríticas que inician de manera eficaz las respuestas inmunitarias primarias. Entonces, eso va a ser en la parte de inicio de la enfermedad. En la propagación vamos a tener que los anticuerpos en el lupus pueden causar lesión tisular, ¿ya? A través de una variedad de mecanismos. Uno puede ser un mecanismo patógeno, y el más común es la generación y formación de depósitos de complejos inmunitarios, en los que los antígenos se derivan de células dañadas y procesos de apoptosis. Entonces, cuando la concentración y tamaño de los complejos relevantes favorecen los depósitos subendoteliales, estos complejos notablemente proinflamatorios inician funciones efectores inflamatorias que provocan daño a los tejidos. De importancia particular es la capacidad de los complejos inmunitarios para unirse con el receptor. Entonces, que activa las funciones efectoras de las células mielomonocíticas, ¿no? Y la formación de depósitos de complejos inmunitarios en riñones, articulaciones y piel, y varias características clínicas centrales del lupus. Entonces, como estos depósitos van a formar a nivel de los riñones, articulaciones y piel, vamos a ver la diversa clínica, ¿no? Entonces, también vamos a tener otro mecanismo, que es los anticuerpos se enlazan con moléculas extracelulares en los órganos blancos y activan funciones efectoras inflamatorias en este sitio, con el consiguiente daño a los tejidos. Ejemplos de este fenómeno incluyen la anemia hemolítica autoinmunitaria, ¿no? Y la trombocitopenia, al igual que la enfermedad cutánea fotosensible en el síndrome de lupus neonatal. Otro mecanismo es que los anticuerpos provocan directamente la muerte celular al ligarse con moléculas de superficie celular o al penetrar dentro de células vivas y ejercer efectos funcionales. Como pueden ver en la fisiopatología del lupus eritematoso, lo que pasa es un desorden autoinmunitario en el cual nuestro sistema inmune no reconoce a lo propio, ¿no? Y lo confunde. Entonces, al atacar, al confundirlo, va a atacar a las propias células, a lo propio, a lo que debe defender, a lo que debe proteger. Y en vez de protegerlo, lo va a destruir, ¿cierto? Ya en la última fase de fisiopatología de brote, ¿no? Uno de los aspectos característicos de la respuesta inmunitaria va a ser el establecimiento de una memoria inmunológica. Y cuando el organismo se enfrenta de nuevo con el antígeno, el sistema inmunitario responde de modo más rápido y vigoroso a concentraciones menores de las que se requieren para provocar la respuesta primaria. Entonces, los brotes en el LES parecen reflejar esta memoria inmunológica. Y entonces, ocurriendo en respuesta a la reexposición del sistema inmunitario preparado al antígeno. La apoptosis, y no solo ocurre durante el desarrollo y homeostasis celular, ¿no? Sino también en muchos estados patológicos. Entonces, de este modo se pueden concebir numerosos estímulos, por ejemplo, la exposición a la luz ultravioleta, por ejemplo, infecciones virales,
involución epitelial del endometrio y senos y pueden provocar los brotes de la enfermedad. Entonces, como manifestaciones clínicas, después de obtener nuestra fisiopatología, entonces vamos a tener que esta es una enfermedad multisistémica que afecta en forma predominante a las mujeres en edad reproductiva, ¿no? La media de edad al diagnóstico es 30 años, se caracteriza clínicamente por su periodicidad o periodicidad y por numerosas exacerbaciones que ocurren a través de los años y que se denominan brotes. Entonces los síntomas son muy variables, pero tienen a estereotiparse, ¿no? En cada individuo, es decir, es frecuente que las características clínicas prominentes sigan siendo constantes a lo largo de los años. Entonces la producción de anticuerpos específicos es un aspecto universal y es común que afecten diversos sistemas orgánicos como la piel, en la que se representa la fotosensibilidad, no una fotosensibilidad y una variabilidad de erupciones cutáneas específicas sobre una erupción sobre la región malar, como vemos en la foto, ¿no? Cambios pigmentarios, discoides en el pabellón auricular externo y eritemas sobre el dorso de los dedos. Tenemos también que a nivel de los dedos, a nivel de las articulaciones, vamos a ver una inflamación, vamos a ver un tipo de sinovitis, ¿no? Porque estos complejos van a empezar a destruir la parte de la unión sinovial, ¿no? Nuestras articulaciones. Entonces, eh, el lupus eritematoso sistémico puede manifestar una poliartritis, entonces simétrica, no erosiva, ¿no? La enfermedad renal que adquiere la forma también de un espectro de glomerulonefritis es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad. Y es posible que los pacientes manifiesten una diversidad de síntomas hematológicos que incluyen anemias hemolíticas. Hay también, como les dije, ¿no? Trombocitopenia, también hay leucopenia. Y también hay inflamación de las superficies serosas, ¿no? Y, puede haber un dolor pericardio en el pecho, ¿no? También puede haber eh, síndromes neurológicos como convulsiones, síndrome orgánico cerebral. Entonces, hay una serie de manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, a nivel del cuerpo va a haber este sistema, nuestro sistema inmunológico en estos pacientes van a estar aumentados, entonces van a estar confundidos y van a empezar a atacar a lo que deben de proteger. Vamos a tener entonces que también como manifestaciones clínicas, aparte de las poliartritis, ¿no? O, por ejemplo, el eritema, ¿no? Que respeta los bordes nasogenianos, ¿no? Porque pueden ver solamente en la parte malar. Las úlceras también van a ser otro tipo de sintomatología clínica, úlceras vocales que no son dolorosas, ¿no? Que no son dolorosas. Entonces, y que más generalmente vamos a verla en mujeres, este tipo de enfermedades autoinmunitarias, que tiene no es que no va a haber en varones, también va a haber, pero mayor, una frecuencia de 9 sobre 1 que favorece al sexo femenino. Entonces, eso es lo que vamos a hablar de lupus eritematoso sistémico y ahora vamos a hablar de otro tipo de enfermedad autoinmunitaria y en este caso vamos a hablar de lo que es artritis reumatoide. Dentro de la artritis reumatoidea también tenemos que hablar acerca de su fisiopatología. Entonces, dentro de la fisiopatología vemos que gran parte del daño patológico que caracteriza a la artritis reumatoide se centra alrededor del recubrimiento sinovial de las articulaciones. El sinovio normal está formado por una delgada capa celular que tiene un grosor de 1 a 3 capas de células y un intersticio subyacente, ¿no? Como saben por anatomía, que contiene vasos sanguíneos, pero pocas células. Entonces, por lo general, el sinovio proporciona nutrientes y lubricación para que el cartílago articular inferior, en contraste, ¿no? El sinovio en la artritis reumatoidea es notablemente anormal,
con una capa muy extendida de espesor de 8 a 10 células, formada por células activadas de intersticio inflamatorio repleto de células B, células T y macrófagos, al igual que con cambios vasculares, incluyendo trombosis y neovascularización, en sitios donde el sinovio y el cartílago articular están contiguos y el tejido sinovial en la artritis reumatoide llamado panus o paño invade y destruye el cartílago y hueso adyacente y lo va a destruir, ¿no? Aunque las causas de la artritis reumatoide siguen siendo pocas claras, se han identificado varios componentes importantes en su patogenia. Como se analizó antes, es útil separar las fases de inicio, ¿no? Y de propagación de la enfermedad y reconocer qué fenotipo es establecido en la artritis reumatoidea y refleja un estado inflamatorio autosostenido y amplificado. Entonces tenemos factores genéticos y factores no genéticos. Entre los factores genéticos, las tasas de concordancia en gemelos varían entre 15 y 33%, lo cual implica la existencia de factores genéticos en la patogenia de esta enfermedad. El más sorprendente de estos factores genéticos, definido hasta la fecha, implica un subconjunto de alelos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, cuya presencia parece determinar de manera predominante la gravedad del padecimiento. Los pacientes homocigóticos para los alelos asociados con la enfermedad tienen artritis reumatoidea más grave. Entonces, estas moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad funcionan como andamiaje de presentación de antígenos que presentan péptidos a las células TCD4. Dentro de los factores no genéticos tenemos factores ambientales o infecciosos y también tenemos lo que son a la autoinmunidad. Y dentro de los factores ambientales o infecciosos tenemos, aunque se han investigado numerosos patógenos bacterianos y virales como posibles iniciadores de la artritis reumatoidea, el escrutinio no ha conseguido identificar alguna implicación para ninguna causa infecciosa específica. Es lógico pensar que cualquiera de los diferentes agentes infecciosos puede provocar cambios no específicos del patógeno en las articulaciones que se asocien con el inicio de la enfermedad en individuos susceptibles. Pero en cambio, en la parte de autoinmunidad existe evidencia importante que apoya la función de la autoinmunidad en la generación del fenotipo de la artritis reumatoidea, incluyendo la presencia de autoanticuerpos impulsados por antígenos como factores reumatoides y los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado, que es el anti-CCP. En particular, los anticuerpos anti-CCP son específicos en la artritis reumatoide y como ocurre con los anticuerpos post-observados en el lupus eritematoso sistémico, puede aparecer varios años antes del inicio de la enfermedad. Entonces aparece ser un marcador de un fenotipo de la artritis reumatoide más destructivo y agresivo, y la actividad de la enfermedad puede modificar sus títulos, ¿no? de este anticuerpo anti-CCPP, que también se utiliza para el diagnóstico a nivel de exámenes auxiliares. Que eso ya lo van a entender, vamos a dejarlo de explicar, porque esa parte es ya parte de la parte semiológica, ¿no? Y de parte del laboratorio clínico. Lo importante es que conozcan parte de la fisiopatología, que tiene factores genéticos y no genéticos, y dentro de los no genéticos, factores ambientales infecciosos no probados, ¿no? Pero los autoinmunitarios sí. Entonces, que hay una destrucción a nivel de la sinovia, que hay una destrucción del cartílago y que, ¿por qué? Porque hay una serie de células inmunitarias que se albergan alrededor de la articulación de este roce y que producen daño, ¿no? Es lo importante. Entonces, vamos a tener como manifestaciones clínicas, ¿no? Cuando lleven radiología van a poder observar más o menos estas clases de imágenes que va a ser que donde van a observar a nivel de la clínica también esta clase, ¿no? De desviación cubital se le llama, ¿no? También con una serie de tipo de artritis reumatoide, que es una enfermedad persistente y progresiva que presentan mujeres a mediana edad. Y
Hay que aclarar que la artritis reumatoide no solamente es a nivel de articulaciones, sino que es una enfermedad de tipo sistémica que también va a repercutir a una serie a una serie de órganos, entre ellos uno de los órganos más perjudicados también va a ser el corazón, ¿no? Entonces la fatiga e inflamación de las articulaciones, que va a estar caracterizada, como ven en las fotos, por dolor, inflamación, sensación de calor y rigidez matutina, una rigidez matutina, ¿no? En los sellos distintivos de las enfermedades, ¿no? Y casi invariablemente se afectan múltiples articulaciones sinoviales pequeñas y grandes en ambos lados del cuerpo, con una distribución simétrica, ¿no? Generalmente simétrica. En el lupus más o menos va a ser de otro tipo, va a ser asimétrica la poliartritis. Eso ya lo van a aprender en clínica. Yo les estoy dando algunas cositas de clínica importantes que van con fisiopatología, ¿no? Y es típica la afección de pequeñas articulaciones, ¿no? De manos, muñecas, pies, al igual que las grandes articulaciones periféricas, también incluyendo las caderas, las rodillas, los hombros y los codos. Entonces, las articulaciones dañadas se desmineralizan y el cartílago articular y el hueso yuxtaarticular se erosionan por la inflamación sinovial, lo cual provoca deformidades en las articulaciones, como podemos ver, ¿no? Y aparte de ello, ¿no? Aunque la columna inferior no se afecta, puede ocurrir compromiso cervical que ocasione inestabilidad espinal también, ¿no? En elevada actividad puede presentarse manifestaciones extraarticulares, las cuales incluyen nódulos en los pulmones, nódulos reumatoides, ¿no? Subcutáneos, que por lo general se presentan sobre las superficies extensoras, inflamaciones oculares, incluyendo escleritis o vasculitis de vasos pequeños. Entonces, todo ello es lo que vamos a ver adentro de la artritis reumatoide. Entonces, como el ES y la artritis reumatoidea, o sea, tanto el lupus como el artritis reumatoidea son enfermedades autoinmunitarias. Entonces, son sistémicas, en la que ocurre activación anormal de células B, células T y efectoras inmunitarias innatas. En contraste con el lupus, la mayoría de la actividad inflamatoria en la artritis reumatoide ocurre en el revestimiento articular. ¿Ya? Eso es lo diferente. Aunque se desconoce la causa de este trastorno, un complejo conjunto de factores genéticos y ambientales parece contribuir a la susceptibilidad para la enfermedad, debido a que se ha observado que el índice de artritis reumatoide es similar en muchas culturas y regiones geográficas en todo el mundo. Se supone que las exposiciones ambientales que la provocan deben tener una amplia distribución. La artritis inflamatoria transitoria provocada por diversos patógenos microbianos imitan a la artritis reumatoide temprana, pero no es una artritis, ¿no? Reumatoidea, aunque desde hace tiempo se ha postulado la implicación de infecciones en el desarrollo de artritis reumatoidea. Eso todavía no se ha comprobado. Entonces, también hay alelos específicos de las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿no? Que comparten un motivo de consenso, ¿no? En la hendidura de fijación peptídica, que tiene una elevada relación con la susceptibilidad para la enfermedad y mayor gravedad para la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá acabamos nuestra clase, ¿no? De trastornos inmunitarios. Hemos hablado más que todo en LES y artritis reumatoide, también parte de clínica, que no corresponde al curso, pero siempre es bonito adelantar algunas cosas que vamos a ver posteriormente, ¿no? Las manifestaciones clínicas que a la clínica, ¿no? Cuando nosotros ya veamos nuestra semiología, vamos a poder identificar, pero primero ahorita tenemos que aprender bien nuestra fisiopatología y ver que estas enfermedades son sistémicas y hay un problema a nivel de las células autoinmunitarias, a nivel de, tanto como el lupus y la artritis reumatoide, va a haber va a estar situada en un tipo de hipersensibilidad, va a haber una hipersensibilidad de tipo 3, ahí están reconocidas las tipo autoinmunitarias también. Entonces, hemos dado como ejemplos, espero que haya quedado claro y todo el tema de hoy, que es un poco complejo, pero hay que estudiarlo, ¿no? Un poco y vamos a entenderlo. Muchas gracias por todo, eso es todo por hoy.